Chicos, estamos aquí en otro episodio más de tu podcast Huellas en la Montaña con Jordi Thompson y Javier. En el día de hoy tenemos a un amigo, porque ya lo consideramos a un amigo, José Quiles. Y José, bueno, pues un gran Instagramer. Ya vieron la entrevista y el podcast que salió de él, de sus aventuras personales y de su vida. Y hoy tenemos un tema muy interesante. Javi, ¿por qué hoy es interesante hablar con José Quiles? Acabamos de ver el gran bombazo, que es que José Quiles ha participado en Aventura en Pelotas, el gran programa de HBO, que salió en HBO Max. Y bueno, estoy un poco en shock. Estoy un poco en shock porque ya estuve en una entrevista con José. Y no nos comentó nada, Javier, de que, bueno, de que no venía en este porque... programa. Ahí no nos comentó nada ese día. O sea, fue una sorpresa cuando estoy en mi televisión y me encuentro con José en la pantalla. Y digo, ¡ah, pero ven! Huellas en la Montaña, el podcast con Jordi Thompson y Javier. Hey, y este programa es patrocinado por Riverside. Riverside es la mejor plataforma de podcast, grabar tu video, mejorar tu audio, hacer grabaciones de audio. Es simplemente lo mejor que yo he probado. Te dejo aquí en la descripción de este video el enlace para que puedas acceder y crear tu cuenta totalmente gratuita. La interfaz es súper fácil. Sí, estoy totalmente enamorado de Riverside. Te lo recomiendo. Ahora continúo viendo el video. Porque no podía. Entonces ya se sabía. Yo recuerdo que os dije, tal vez dentro de poco tenga algo que contar y vuelva por aquí para poneros un poco al día. Exacto. Y bueno, y aquí estamos, con muchas preguntas. Aquí estamos, los tres, otra vez. Hablando de aventuras, hablando de montaña, como siempre, gracias por recibirme. Para mí es un placer estar con vosotros. Hablar de mis cosas. José, o sea, pues yo voy a empezar con la primera pregunta, José. O sea, ¿cómo tú llegas a ser elegido? Exacto. ¿Y qué se siente llegar por primera vez a la selva? Ahí te van las dos preguntas. Venga, pues, a ver, la primera pregunta que me haces, ¿cómo te escogen? Bueno, a mí me contactaron por Instagram y lo primero que... Yo no conocía mucho el programa, lo había visto algún corte y demás, y al principio no te lo crees. Yo recuerdo que estaba este chico, que imagino que sería el que hace la selección, la primera selección, y digo, me escribe, no, hay un programa, que bueno, que es de aventura, me gustaría hablar contigo. Y claro, tú recibes muchas cosas por Instagram, muchos mensajes, claro. mensajes que son verdaderos, otros que no lo son tanto, y a mí me llamó la atención, fijaos, que este chico escribía muy bien, porque muchas veces recibes mensajes que son, pues, no sé, del príncipe nigeriano que intenta estafarte y tal. Pero este chico escribía muy bien. Entonces a mí me llamó un poco la atención. Dije, a lo mejor, digo, llámame y me cuentas lo que me tengas que contar, porque yo todavía no sabía ni lo que era todo aquello. Entonces fue cuando me llamó y me dice, oye, mira que tengo esto entre manos y, bueno, pues te he visto a ti y he pensado que por tu recorrido un poco, bueno, pues un poco así, tal vez podrías encajar en el programa. Y ya a partir de ahí empezó todo el proceso, que es un proceso largo, es un proceso, pues, de entrevistas, tienes que hacer, bueno, pues diferentes cosas, hasta que llega el día en el que te dicen, bueno, tío, te vas a la selva 21 días, suerte, porque te va a hacer falta. Eso por un lado. Y después el tema de qué se siente cuando llegas a la selva, se sienten muchas cosas. Se sienten muchas cosas. Y en diferentes etapas, porque la llegada a la selva... Hay muchas llegadas. Es la llegada al aeropuerto, es la llegada al sitio antes de irte a la selva, es la llegada a la selva, es conocer a tu compañera, es la llegada al sitio donde vas a montar tu campamento. O sea, en cada llegada tú te vas encontrando cosas y realmente la cabeza, pues... la cabeza como que explota cada vez que tú sucede algo. Sobre todo porque tú tienes unas expectativas. Aquí el problema son las expectativas con lo que realmente te encuentras. Porque imaginaos, y esto ya lo he comentado alguna vez, tú ves una cosa en la tele cuando tú ves un programa y dices, bueno, a ver, esta gente, bueno, pues tal vez no lo esté haciendo muy bien, yo creo que lo podría hacer mejor y tal vez cuando a mí me lleven a un sitio mejor. Y creas esta idea de fantasía, ¿no? Sí. De Alicia en el País de las Maravillas, en la que tú estás con los cocos, te has hecho un barco para pescar, estás cazando caimanes.
Y llegas allí y todo esto te pasa por la cabeza y dices, coño, ¿dónde están mis caimanes? ¿Dónde está mi barco? ¿Dónde están mis cocos y mi bambú? Que no, en la cabeza tenemos, no, el bambú, bueno, es un tipo de madera que es muy buena para hacer boles y para hacer utensilios de cocina y puedes canalizar el agua y es muy recta y puedes hacer camas y puedes hacer estructuras muy sólidas. Y cuando llegas allí dices, pues ¿dónde está todo esto? Y entonces la cabeza te explota. Y te das un golpe básicamente de realidad. Fuerte. Es que yo te confieso que yo este programa no lo había visto antes. Que yo realmente no había visto el programa. Este programa no lo había visto antes. Y yo me he quedado muy en shock, porque yo entiendo esa diferencia que dices. No la entiendo en la realidad, pero me la imagino. Y, o sea, esa diferencia de verlo y estar ahí. Y si yo ya lo estoy viendo complicado, es que no me imagino estar ahí. Es que no me lo imagino, de verdad. Es complicado. Os digo que es complicado, es muy, muy, muy complicado, porque no te haces a la idea de lo que es estar ahí. O sea, y al final es un poco el hecho de que lo que se ve, o sea, a lo mejor vosotros en la televisión, en el programa, pues veis 3 minutos por pareja de lo que está pasando, pero nosotros estamos ahí 24 horas. Estamos ahí 24 horas subiendo. Estamos 24 horas sufriendo. Entonces, claro, todo eso no se ve, pero todo esto se va acumulando y todo esto se lleva un desgaste. Entonces, ese sufrimiento se va acumulando y se acumula muy rápido. Claro. Y llegas a la selva y son todo hostias, te llueven por todos los sitios. Y voy a hacer una cosa, y esto no es así, y los tablones no son asá. Y yo pensaba que esto, y vas aprendiendo muy rápido, tienes que aprender muy rápido, porque todo ese mundo idílico que tú te has fabricado antes de llegar, y me pasaron muchas cosas a raíz de esto, con las trampas, con la pesca, todo ese mundo idílico, cuando llegas allí no está. Entonces el aprendizaje es brutal, pero ya os digo, las hostias llegan por todos lados. Y o te espabilas o te crujen. Claro, que te crujen. Claro, José, que hablando de espabilar, esa sería la otra pregunta. ¿Cómo tú te preparaste? Te dijeron que sí, imagino que tiene que... Antes de ese baño de realidad. Ese baño de hostias que te dan. Sí, ese baño de hostias. O sea, ¿cómo tú lo visualizaste y dijiste, me tengo que preparar? ¿Qué hiciste? Claro, a mí cuando me llaman, yo se lo comento al entrevistador o a la persona que estaba al otro lado del teléfono y digo, yo no sé nada. Me estás hablando de cosas que yo ni entiendo. Yo no sé hacer fuego, yo no sé montar... Bueno, puedo imaginarme cómo montar un refugio, puedo tener una estructura en la cabeza, pero yo no he puesto 2 palos juntos en mi vida. Entonces voy a tener que prepararme esto. Me dice, no pasa nada, yo te he visto en Islandia, te he visto en las aventuras con kayak, te he visto en todas tus historietas y creo que das el perfil. Porque al final no es tanto lo que sepas de supervivencia, sino cómo te sepas desenvolver en circunstancias adversas. Entonces, vamos para adelante. ¿Qué pasa delante de esto? Yo digo, coño, yo me va a hacer falta prepararme para todo esto, porque si no, no voy a aguantar. Entonces, los siguientes meses, o las siguientes semanas, no recuerdo, creo que fueron más bien meses, fue a saco. O sea, fue directamente, José, no sabes nada, ponte al día con esto porque te vas a la selva. Entonces, básicamente fue, primero, un entrenamiento físico. Porque, a ver, básicamente es un entrenamiento físico, pero muy específico. Intentas tener cierta forma física, pero sobre todo intentar que cosas que van a pasar allí, cosas que vas a tener que hacer, estés acostumbrado a hacerlas. Para mí era muy importante, yo sabía que iba a cortar mucha leña para hacer fuego y para hacer refugios. Entonces, algo que es un entrenamiento, pero que no es un entrenamiento visto como tal en el día a día, es golpear con el machete. Claro. Que dices, bueno, un arte. Claro, requiere un arte y requiere una fuerza. O una maña, por lo menos. Tú cuando estás media hora golpeando con un machete, si no estás acostumbrado a golpear con un machete, tienes el brazo reventado. Sí. Yo recuerdo al principio, decía, hostia, el machete, y estabas 2 minutos con el machete y con el tiempo vas ganando callo en la mano y vas ganando pegada. Sí. Que es un entrenamiento que en el día a día es absurdo, pero para ir a la selva, a Colombia, a cortar árboles, es el que te hace falta. Claro. Ese por un lado. Y después, por otro, era muy importante tener los pies con un callo
Sí. Fuerte. Sí, Tener un sí. cuero en los pies ahí que evitase que al final te acabas clavando cosas, pero que fuera lo menos posible. De hecho, fíjate, yo empecé a caminar descalzo por mi casa, por el campo, por la calle. Me corté unas zapatillas, la suela de unas zapatillas, y yo iba por la calle caminando. Digo, como la gente te ve haciendo esto, va a pensar que estás zumbado. ¡Wow, Pero qué claro, bueno! O sea, la suela, claro. no te la suela, para que no se viera. Entonces, Claro, todo esto queda muy bien y dices, buah, le quito la suela. Cuando le quitas la suela a una zapatilla, se abre Sí. y parece como que era horrible, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo iba por Como la calle mendigo. caminando y decía, claro, yo decía, alguien me va a ver con la suela reventada y va a decir, este tipo, ¿de dónde lo han sacado? Claro, yo dije, me estoy pasando. Pero sí que es cierto que recuerdo que el primer día, cuando estaba con Ainara, llegamos a la selva, nos encontramos y allí había plantas que eran alfileres. Tenían unos pinchos así. Y recuerdo que caminaba muy cómodo. Recuerdo que Ainara decía, hostia, ¿cómo pincha esto? Y yo decía, pues a mí no me pincha tanto. Y fue cuando recordé un poco todo lo que había hecho. Y digo, Entrenamiento. me he pasado, pero me ha servido para mucho. Y José, bueno, claro, o sea que también eso te va preparando mentalmente y físicamente para lo que viene. Pero la gran pregunta, tú sabiendo que ibas a pasar hambre, ¿engordaste, decidiste aumentar de peso para llevar un equilibrio o no? ¿Cómo fue tu alimentación previa? Claro, cuando yo gané varios kilos antes de ir a la selva, porque sabes que vas a perder la hostia. Claro. Vas a perder muchísimo. Entonces, es un momento en el que te da igual. Dices, bueno, puedo comer lo que me dé la gana, que coma lo que coma, voy a perder y probablemente acabe perdiendo más de lo que había ganado. Entonces, sí que intentas ganar lo máximo posible. De hecho, Genís, que es un compañero bueno, era el compañero de Adrián, es otra pareja, Sí, él claro. sí que ganó, yo no sé si dijo 15 kilos o 20 kilos y los dejó. Los dejó. Entonces se pierde una burrada. El aspecto nutritivo, por así decirlo, es muy importante. Porque si llegas con 75 kilos, te quedas en una raspa. Imagino. Y a mi compañera le pasó. Mi compañera perdió mucho peso. Wow, José. Y cuando tú conoces a tu compañera, o sea, ¿te pones a caminar como si nada sin saber a dónde tú ibas? ¿O te dan, porque yo sé que en el Discovery de Estados Unidos sí te dan como un mapita que tienes que ir Sí. ubicándote? Pues, ¿Cómo va? ¿Cómo funciona eso? O sea, ¿tú te pones a caminar Javi, y te ¿vas la a decir encuentras de algo? repente? ¿O cómo va? no, es porque sí que le dan un mapa al principio. Pero es un mapa, yo lo vi y parece un mapa muy poco... Como de juguete. Dilo, Sí. dilo. Es un mapa de juguete. De juguete. Es un mapa de... Entonces, yo lo veía con el mapa y yo decía, vale, o sea, y decía alguien que decía, que hay un árbol, debemos estar aquí, y yo... Claro. A ver, vamos a ver. Esto hay que aclararlo un poquito. Ellos te dan un mapa y entonces tú con ese mapa, a ver, tiene algunos simbolitos que evidentemente pues hay serpientes y te da una idea general de lo que tú tienes a tu alrededor. Ok. Lo que es importante del mapa es saber dónde está el agua. O sea, realmente el mapa es muy básico, pero tú dices, vale, aquí hay un río, aquí hay un lago, estamos aquí y tenemos que ir hacia allá. No hace falta, como en montaña, perfiles bueno, te hace falta curvas de nivel, Claro. y te hace falta saber si hay un... No, realmente el terreno, porque caminamos, era relativamente llano. Ok. Entonces, al final, lo que vas buscando es un poco de agua. Dices, bueno, pues aquí hay agua, pues es lo más cercano que tenemos, vamos para allá. Además, sabíamos que estábamos en alto, estábamos con una especie de sierras y teníamos que bajar hacia abajo a los ríos y a los lagos. Entonces, sí que es muy básico, pero te vas guiando por eso, por el agua. Ok. Pero entiendo que haya gente que vea el mapa y diga, es de juguete. Sí, no es un mapa topográfico, no tiene escala, es más o menos orientativo para saber por dónde te mueves. Pero te puedes perder en la selva, me imagino. Porque claro, Te cuando tú tienes puedes perder 70.000 en la arbolitos todos selva. iguales, te sale de una vuelta fuera del refugio y te puedes perder en la selva. Claro, tú te pones a caminar, vas buscando como me comentabas antes, Jordi, tú vas buscando pues la zona que tú crees conveniente, pero no tienes ni idea. Claro, Dices, o sea, podría plantar aquí. ¿qué es perderse también, no? Claro. Si tú estás... Claro, ¿qué es perderse? Porque ya estás perdido. Y llegas ahí y ya estás perdido. Dices, no sé ni dónde estoy. A ver, tú vas buscando un poquito la selva y al final llega un momento que dices, aquí me quedo. Es suficientemente bueno, tengo agua, tengo material con el que empezar a trabajar y me quedo aquí. Y tú tienes un rango de acción
¿vale? O sea, tú Ok. tampoco te vas muy, muy lejos. No quieres irte muy lejos porque al final es una pérdida de tiempo, de energía. Entonces llegas a un sitio y te quedas ahí. ¿Te puedes perder? Claro que te puedes perder. O sea, tú aunque tengas un rango de acciones que es la selva, Claro. y tú igualmente tú vas cortando, vas pisando, te vas haciendo un poquito, vas esquilmando la selva básicamente, porque al final la dejas hecha un desastre. Y cortas mucho y vas creando un poco tus senderos. Pero claro, si tú te vas, puedes no saber dónde estás. De hecho, creo que a Janice y a Adrián les pasa alguna que otra vez que decían, no sé volver. Sí, los vi. Sí, sí. Los Claro. vi. Como te vayas mucho, dices, y como te pierdas bien perdido, es que no te encuentran. Tú ya te apañarás. Fuerte, José. No, no. De verdad, Sí, de verdad es complicado, porque sí que se ve una cosa en la televisión y es importante entender lo que se está sintiendo allí, lo que se está viviendo. Y desde un prisma, sé que es complicado ponerse en nuestra piel, con las reacciones, con los movimientos que tenemos, con por qué está haciendo Claro, esto, claro. por qué, por ejemplo, en el cuarto programa yo decido hacer un refugio nuevo, o por qué decido compartir esto, no compartir esto otro. Al final, aunque se vea poco, realmente sí que para nosotros hay cierta justificación, o por lo menos creemos que la hay. Muchas veces tal vez no se entienda, pero para nosotros en ese momento, en esas circunstancias, estamos bajo mucho estrés, estamos tomando decisiones límite. al límite, y muchas veces es como, mira, yo no estoy aquí para entender nada, yo estoy aquí para sobrevivir. O sea, lo que pase más allá, yo vengo aquí a sobrevivir y voy a hacer todo lo que pueda para salir de aquí y como sea. Y son decisiones muy, muy rápidas. Vas así, o sea, vas tomando decisiones y muchas veces dices, me habré equivocado, pero O sea, tiras para adelante, tiras para adelante. José. Pero claro, eso número 4 de eso también te iba yo a preguntar. O sea, ustedes están con un desgaste de energía, mal pasando sueño, lo están pasando fatal. Y tú decides construir un segundo refugio. ¿Tú crees que fue acertado gastar energía haciendo un segundo refugio a no psicológicamente sentarte a hablar con tu compañera y mira, vamos a ver cómo nos podemos llevar bien? No sé, porque sí es verdad que ella se quejaba de que tú no encendías el fuego. Pero cuando tú te levantas, Sí. encender el fuego, entonces que te levantas más. Entonces, claro. Pero bueno, ¿tú entiendes que fue un mal gasto de energía? ¿O qué te hizo justificar eso? A ver, sí. Y a ver, aquí hay varias cosas importantes que Y claro, de paso te comentar. pregunto, ¿por qué no se Claro, llevaron es que hay bien un ustedes montón dos? que comentar aquí. Esto Pues es adelante. complicado. Porque, a ver, la primera cosa, el gasto de energía delante de un reto de 21 días, y siempre me refiero a 21 días, si es de 50, pues sería de otra forma. Pero realmente 21 días en la selva, el cuerpo te aguanta. O sea, Pero es una cosa que estarás más cansado, estarás menos, comerás más o comerás menos, pero la gente aguanta. Si tú ves el programa, pues el americano o el brasileño, tú te das cuenta que la mayoría de personas no abandonan porque estén cansadas o porque les duela un brazo o porque... No, la mayoría de la gente abandona por la cabeza, por la mentalidad. porque la cabeza aguanta el ritmo. Entonces, tú Exactamente. te puedes pasar 21 días cortando árboles, cazando... Ya os digo, mejor o peor, probablemente bastante mal, pero lo puedes hacer. Físicamente el cuerpo te aguanta y hay reservas para mucho, mucho tiempo. Pero la cabeza es muy importante. Entonces, de hecho es fundamental. Entonces, delante de una situación en la que la cabeza... Claro, yo recuerdo cuando entra la tormenta, que es como el tercer día o el cuarto, que yo tengo ahí un bajón. Yo me veo en una situación complicada. Yo me veo en un sitio miserable, porque me siento miserable, haciendo otro refugio y con una compañera con la que yo no me llevo bien, con la que yo no me entiendo, con la que tenemos diferentes formas de ver la supervivencia. Cuando yo estaba allí sentado muerto de frío, o estaba en cuclillas muerto de frío, yo no estaba pensando en la tormenta, un poco sí, pero yo estaba pensando en, digo, ¿qué hago aquí con mi compañera? Que no hay forma de que nos aclaremos, de que esto no va para adelante, que tengo que hacer algo con mi cabeza, ya no con mi cuerpo. Claro. Entonces yo estaba allí inclinado diciendo, tengo que hacer algo. Claro, con mi cabeza. Entonces, días después, creo que fue un día después o 2 días después, y yo decido, digo, la cabeza es lo primero y yo voy a hacer otro refugio, yo me emancipo, entre comillas,
y comienzo a hacer mi vida. Porque si ella ve la supervivencia de otra forma diferente, me parece estupendo que ella viva su y toda, digamos que toda la crítica que yo tenía en el aspecto de es que tú no, o es que tú sí, o es que esto patatín, patatán, digo, que cada uno tome sus decisiones y sea consecuente con ellas. Si yo pesco y quiero compartirlo, lo compartiré. Y si yo cojo leña y quiero compartirla, la compartiré. Y ya está. Igualmente yo tampoco le pedí nada. Le dije, este refugio lo hemos hecho entre los dos, pero quédatelo tú. No es tu responsabilidad que yo quiera emanciparme. Tú no quieres que yo me vaya. Pero yo entiendo que para el bien del equipo, para mi bien primero y para el bien de los dos, que yo me vaya. ¿Qué pasa? Que yo tampoco soy tonto. Entonces digo, yo me tengo que ir porque para mí era necesario, pero tampoco me voy a ir a 10 kilómetros, porque yo a Ainara tampoco la odiaba. O sea, no es como, yo te odio, no, yo no me llevo bien contigo y vemos las cosas de diferente forma. Entonces, ¿qué hice yo? Hacer un refugio al lado, porque sabía que en un momento dado nos íbamos a poder ayudar. Hablar con Ainara me ayudaba mucho. Las conversaciones por la noche, que son muy complicadas, a mí me ayudaban mucho. Yo no me sentía solo. Y ella igual. A ella también le pasaba. Eso sí, no en todo. Había cosas que yo tomaba mis decisiones. Era como, bueno, esto es mío, o esto lo hago así, o lo hago así, y no tienes por qué decirme nada. Ok. Sí, y es que yo lo que he notado, de verdad, lo que me ha llamado mucho la atención es el aspecto del ser humano en esa posición. Nos enfrentamos cuando vamos al límite, cuando nos ponen en una situación así, y cómo interactuamos con otro que también está al límite, y cómo es muy difícil, porque difícil es convivir con una persona en una casa con todas las facilidades. Imagínate lo difícil que es en una selva, con hambre, con todo, con cada uno con su equipaje mental, emocional, diferente. Y como lo que yo vi en las relaciones, veía cómo había gente que, o sea, no, aunque tuviera puntos de vista separados, al final no querían, nadie quiere estar solo. ¿Sabes? Claro. Nadie quiere estar solo. No, tú no quieres estar solo. O por lo menos, a ver, si la aventura fuese solo, la plantearías de otra forma. Es decir, ya eres consciente de que vas a estar solo, pero cuando estás ya con alguien, tu principal objetivo es no quedarte sin esa persona. Pero, a ver, yo lo he comentado con algunas personas. Tú cuando te peleas con tu pareja y tienes una pelea fuerte o no os entendéis, tú te vas de casa. Sí. O sea, es que al final tampoco es tan extraño. Sí. No, Una pero pelea. Es que la supervivencia, no. O sea, lo principal es la cabeza en esta vida. O creo que debería ser lo principal. Entonces, cuando no funciona, dices, chico, pues ha sido un placer conocerte, estoy aquí para lo que te haga falta y ya está. Y hay un momento, por ejemplo, que yo vuelvo esto fue muy criticado y se me habló mucho y se me criticó mucho. Claro, es que tú te vas, pero cuando llueve se te apaga el fuego y vuelve. Digo, claro que vuelvo. Quiero decir, Claro. O sea, oye, Ainara, que me falta fuego. Y yo entiendo que Ainara me diga, oye, sí, pero es que la gente piensa que yo me fui como por despecho, como enfadadísimo. No, chicos, yo voy a hacer mi refugio aquí. Ainara me puede pedir a mí lo que esté en mi mano que yo pueda hacer. Y yo si voy y le pido fuego, pues chicos, ella está en su derecho de no dármelo. Pero que estamos ahí para colaborar, que no era como, te odio, eres una bruja. No fue así. Eso, José, ¿por qué se llevaron mal? Porque yo vi en los capítulos, es que se llevaban bien y de repente, ¡pum!, mal. Entonces yo no sé qué fue la chispa que explotó entre ustedes dos para que se llevaran mal. Y no sé si al final se arregla o no, voy por el capítulo 4. Pero al final, sí, lo que sucede con Ainara y conmigo es que somos dos personas muy emocionales. Ya. Entonces, al final, en la selva las emociones se multiplican como por 300. Claro. Y este choque, ¿vale? Pues tan emocional y tantas cosas. Y bueno, pues al final hacía que se rozara mucho. Y también, lo que he comentado antes, el hecho de ver la selva de una forma diferente. Ainara, por ejemplo, ella le gustaba, bueno, ella... Es que no lo tengo en mente ahora mismo, pero por ejemplo, ella hace una NASA. Ella se ve en el trailer. Esto no sé si... Ella hace una NASA. Yo lo que he visto es que ella hace una NASA y tú, la idea de la NASA no te convencía 100% a ti. O sea, no coincidían ahí.
No, a mí el tema de la NASA... Bueno, hay cosas que no puedo comentar o que tampoco quiero comentar para extenderme mucho. El problema de las lianas es que era complicado conseguirlas y corté muchísimos metros de liana. Bueno, sin más, se hace una NASA y el tema está... Hay gente que sí que pesca con NASA en el programa, pero el problema que tienen cosas como NASAs o trampas es que no es tan fácil. O sea, tú no puedes lanzar una NASA y esperar a que esto pesque, o hacer una trampa y esperar a que caiga algo. Cuando tú montas una trampa y te das cuenta cuando lo has practicado mucho, es que no funcionan. Es que realmente es una cosa, es un ejercicio teórico que dices, tú ves un vídeo de YouTube y dices, oh, trampa de lazo, o trampa de 4, porque por aplastamiento aquí... Ya, pero los pollos y las ratas y los capibaras y los caimanes no son tontos. Claro. Y tú tampoco, claro, cuando tú montas... Ya no solo que no son tontos, sino cuando tú montas una trampa, dices, bueno, a ver, esta trampa, ¿qué animal va a caer aquí? ¿Cómo es de grande? ¿Por dónde va a pasar? ¿Qué es lo que come? Todo esto, cuando tú montas una trampa, no te lo planteas mucho. Es como, no, que la trampa esté perfecta... Pero tienes que saber qué poner ahí debajo. O sea, si es para un caimán, claro, no es lo mismo que si es para un jilguero. Claro. Y con la NASA pasa un poco lo mismo. Porque tú pongas un cesto ahí, los peces no van a entrar. Los peces son un poco más tontos. Pero tampoco tienen por qué entrar. Claro. Sí que es cierto que hay técnicas, pero tienes que saber mucho. Entonces, yo desde el inicio me di cuenta de que no iba a ningún sitio. Yo lo sabía porque lo había estado practicando mucho. Okay. La NASA lo había practicado en el mar. La caza o las trampas las había practicado en casa. Mira, yo recuerdo que estaba en casa y dije, voy a probar esto de las trampas. Yo hice muchas trampas en casa. Y una de estas, yo hice un lazo, ¿vale? El típico lazo que lo pones en el suelo, tiene como un disparador y este disparador engancha con una rama que, bueno, que al soltar el disparador se cerraba el lazo, sí, y tiraba del animal, ¿vale? Era una especie de... Yo hice un lazo perfecto. Yo vi todos los vídeos de YouTube, dije, buah, este lazo va a cazar aquí todo. Voy a cazar toda mi casa. Yo pongo mi lazo, lo dejo, y en mi casa tengo palomos. Tengo una manada, pues a lo mejor son 25 o 30 palomos. Fijaos que yo eché como 4 puñados de maíz alrededor de la trampa. Allí llegaron como 40 palomos. Toda la manada estaba allí comiendo. ¿Os podéis creer que no cayó ni uno? Ni uno. No. Digo, pero ¿qué está pasando aquí? Pero si hay 50 palomos y tienen comida, que es la que ellos comen. Cuando llegue a la selva y monte un lazo mal hecho, pasen 4 pájaros por al lado porque claro, lo van a ver. Claro. Digo, eso no va a saltar. Claro, y poco a poco le vas dando vueltas a la cabeza y te vas dando cuenta que tal vez esto de las trampas no sea para ti, porque si a lo mejor claro, tú montas una trampa que es para un animal de 3 kilos, claro, pero te pasa uno de 6, es una locomotora, te revienta la... Claro. En el primer programa se ve un animal que pasa corriendo por delante una cosa negra. Así, una cosa negra. Sí. Claro, ¿tú cómo cazas eso? Eso creo que era un felino. Son los animales más listos que hay. Tú no puedes montar una trampa para eso y esperar que un animal así caiga. Es claro, imposible. Es verdad, José, es verdad. Entonces, por eso yo me llevé para pescar y por eso mi aproximación era como más de cazar. Y ya desde el primer día se ve. Cazo una serpiente, sí, mi idea era salir a cazar y a recolectar. Se caza una serpiente, se pesca, se va a buscar activamente fruta y es cuando encuentro los nísperos y encuentro muchísimos y más adelante es posible que se vean más cosas. Entonces el que no ha visto, bueno, hay gente que no ha visto, no sé si todo el mundo ha visto, pero cuando cazaste la serpiente pasó algo ahí. ¿Lloraste? Pasó algo sí. ahí. Sí. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Claro, cuando cazo la serpiente, imaginaos, yo vengo de un mundo en el que yo no cazo. Yo nunca he cazado nada. Yo he pescado algo, pero de repente, yo os digo, ver una serpiente allí... Claro, la víbora, cuando se siente atacada, no se va. Digamos que se enrosca, ¿vale? Y se queda así como esperando para atacar. Es una mapaná, es una serpiente que es mortal. Es potencialmente mortal. Y claro, yo veo aquello allí y digo, claro, te pones nervioso, se te disparan las alarmas, dices que no me muerda esto, por Dios. Y llevaba el arpón, yo siempre llevaba el arpón en la mano.
Claro, y le das la estocada y la cazas y te sientes cazador. Dices, joder, es que yo no esperaba en mi vida poder cazar nada y de repente estoy cazando una serpiente que es mortal. Claro, yo me pongo a llorar. Y me decía Inara, ¿pero por qué lloras? ¿Por la serpiente? Porque pobres... Digo, no, porque soy cazador. Digo, a mí la serpiente para mí es comida. Es como un pollo. Pero claro, la intentas matar rápido para que el animal no sufra, pero igualmente te sientes cazador. Lloras de la emoción porque llevas 3 días sin comer y tienes una miserable serpiente, pero joder, algo es algo. José, dame otra pregunta que me llama mucho la atención. Todos ustedes tienen un objetivo el primer día. Todos quieren hacer refugio, pero luego entonces hay otros que querían refugio y fuego, hay otros que querían refugio y comida. Realmente, después de tu vivir experiencia o que la estás viviendo, ¿qué tú entiendes que es lo fundamental para tener listo el primer día? Que es un tema de discusión. Bueno, para mí es encontrar agua. Para mí en este caso es el agua. Después hay otras cosas que, bueno, pueden ser más o menos secundarias. Pero claro, el problema está que el agua va con el fuego. Pero es que depende mucho. Ya os digo, para mí el fuego y el agua es fundamental, porque al final de lo que te vas a morir es de sed. No te vas a morir ni de hambre ni por no tener un refugio. Claro. ¿Qué pasa? Que si llegas y está lloviendo, pues tal vez puedas decir, oye, voy a pasar un poco de sed el primer día, pero me hace falta de alguna forma hacer un refugio, porque si no, me voy a congelar por la lluvia. Entonces, depende un poquito de las circunstancias, pero casi en cualquier caso, yo priorizaría el fuego para hervir el agua que te va a hacer falta para no deshidratarte, porque es que allí había prácticamente 40 grados. Es que se perdía agua. La primera noche, cuando yo llegué, esto se ve en el primer programa, yo me pasé prácticamente toda la noche yendo a por agua. Yo si no fui a por agua 7 veces, no fui ninguna. Era ir a... Claro, tampoco dormimos nada. Se hizo... Y nosotros, fíjate, que comentabas lo del refugio y demás, hicimos muchas cosas. El refugio estaba listo. Teníamos fuego. Habíamos servido agua. O sea, que hicimos muchas cosas. Y aún así... Claro, estábamos destrozados. Estábamos destrozados. Yo sudo muchísimo, yo pierdo muchísima agua por el sudor. Y iba por agua al lago. Y decías, todavía no tienes unos caminos claros, porque con el tiempo, con los días, te vas haciendo un camino, la quitas de tocones, le quitas las raíces, en fin. Sí. Pero esa noche no había nada. Y yo tenía que moverme solamente por la sed que yo tenía. Yo me movía por eso. Ibas a un lago que no sabías ni lo que había, cogías agua que no sabías ni cómo iba, porque iba llena de porquería, y la hervías con la esperanza de que no hubiese allí, pues qué sé yo, pues cualquier bacteria o cualquier cosa, y que al ir al lago no hubiese caimanes. Aún así el lago estaba muy cerrado. Yo estaba casi seguro que allí no había caimanes. Los caimanes prefieren un sitio como mucho más abierto. Sí, allí yo dije, aquí no... Pero son cosas que yo tengo en la cabeza. Yo no soy un experto. Sí. Entonces, con lo poco que tú sabes, dices, saco mis conclusiones y estarán más o menos acertadas, pero por ahora me sirven. Ahora, José, suena complicado. Tengo sed, voy al lago, sí, pero voy al lago oscuro porque no tiene foquito. Voy al lago oscuro. Cojo agua, que no sé lo que hay, para ponerle a hervir, para que después que hierva, entonces que se enfríe y después tomármela. Eso es un proceso largo. Y no hay dónde almacenar esa agua. Y no hay dónde almacenar esa agua, no hay dónde almacenar. El tema de almacenaje es un problema, porque si, por ejemplo, hubiésemos tenido bambú, el bambú es un buen sistema para almacenar. Claro. Porque el bambú es estanco. Lo que es el caño del bambú. Se pueden hacer vasos y está muy bien. Pero si no puedes almacenar, claro, tú conforme hierves, el agua va directamente para adentro y te la tomas ardiendo. Te la tomas en ese puntito que hay entre está ardiendo como el infierno y ya no me quema la garganta y me deja quemaduras de tercer grado. Entonces pasas todo el tiempo bebiendo agua ardiendo. Y de vez en cuando hervíamos y la dejábamos para el día siguiente. Y era la única vez que podíamos tomar agua que estuviese templada. Templada, exacto. Templada, que tampoco era agua de la nevera. El agua era un problema. Era un problema. Pero yo creo que
Entonces, yo creo que lo que la gente no entiende cuando vivimos en un estado de comodidad, como vivimos, es la cantidad de energía que hace falta para hacer cualquier cosa en la selva. O sea, beber agua, es verdad. que es una cosa que tú pensarías que es algo que... no, el agua hay que conseguirla y hacerla beber. Y en pequeñas cantidades. Y hacer el proceso cada vez que quieres beberlo. Es como que el día entero tú, o sea, te está gastando energía solo para seguir vivo. Claro, ¿no? Justamente. Y cada vez hay menos energía. Y aunque antes he dicho que no es lo más importante, pero evidentemente es importante. Te hace falta porque es que siempre hay. Tú tienes al final una rutina que tienes que seguir. Claro. Y poco a poco te vas haciendo a ella, pero tienes que conseguir leña y tienes que ir a buscar cosas. Y lo peor de todo... Ya no lo peor, pero una de las cosas que no se piensa es que cada vez tienen menos recursos. Sí, claro. En tu zona. Porque vas depredando alrededor. Claro. Sí. Tú vas, entre comillas, conquistando el terreno que te rodea y lo vas esquilmando. Y esas palmas que, por ejemplo, yo decidí dormir en el suelo porque dormir en el suelo tiene sus problemas, pero a mí me parecía más cómodo. Entonces yo me hago una cama de ramas de palmera. Esas ramas de palmera se van secando. Y cuando se secan, pinchan como alfileres. Claro. Y eso yo cada 2 días tengo que ir cambiándolo. Pero el primer día las puedo conseguir a 10 metros. Pero el día 6 ya no están a 10 metros, están a 40 metros. Claro. Y el día 8 están un poquito más allá. No. Y cuando voy a conseguir madera, el día 1 la tengo al lado. Pero el día 8, cuando ya he consumido 30 kilos de madera... a lo mejor tengo que ir más allá y la madera ya no es la misma. Claro. Y me la tengo que traer. Esquiva, Dios. Vimos hormigas bala, vimos hormigas rojas. Claro, ponte a esquivar todo esto. Y nos comieron vivos las hormigas, nos comieron vivos. Las hormigas, y vi que había garrapata también, inclusive. Claro, hay garrapatas y hay tarántulas. Y hay bichos que son abominables. Las garrapatas, en la aventura ha habido 2 tipos de personas respecto a la forma de dormir y es... o duermes en el suelo o duermes elevado. Hay gente que durmió... elevado siempre es mejor. Claro. Porque no hay bichos. En el caso de que llueva, no se embarra todo. Claro. Y, bueno, pues tienes más aislamiento. Siempre es mejor. Pero bueno, hay 2 tipos de personas que unas deciden una cosa y otras deciden otra. Yo dormía en el suelo. Claro, estar en el suelo implica que todos los bichos van a ti. Claro. Todos los bichos van a ti. Entonces, las garrapatas era uno de ellos. Y estaba infestado. Nos levantábamos todos los días y había que quitar garrapatas. Porque y tienes que revisarte, y tu compañera tiene que revisarte. Y yo la revisaba a ella y ella me revisaba a mí. Y no son bichos muy agradables, la verdad. Y quitar garrapatas tiene su arte, no de que lo quito y ya. Tiene su arte. Y después hay remedios que te dicen de no, pero ponte barro, no funcionan esos remedios. Eso me imagino. Es todo teoría. Hay muchas cosas que son muy teóricas y se aplican y se hacen, pero si le das un par de vueltas, no es tan sencillo. Claro. La ceniza es muy alcalina. Entonces, eso te deja la piel destrozada. Claro. Entonces, por un lado... te estás a lo mejor quitando, que tampoco tanto, algo de mosquitos, pero la piel pica. Va erosionando la piel, sí. La piel te la hace mierda. El primer día estás jodido, pero el tercer día... Claro. O sea, estás implorando un bote de crema. Sí. Y con el barro pasa lo mismo. El barro tú te lo pones y refresca y te cubre, pero cuando el barro se seca, y pasa con las plantas, eso absorbe la humedad, toda el agua y te destroza igualmente. Sí. Tema de ceniza y tema de barro para evitar garrapatas o mosquitos medio puede funcionar, pero a la hora de la verdad tiene cosas que son negativas, que son casi peor que el problema en sí. Pero José, todo lo que tú me cuentas es bastante fuerte. ¿Para ti cuál fue la peor experiencia de haber vivido esto? ¿Qué fue lo que tú dijiste? Esto no. Por lo menos dentro de los primeros 4 capítulos. Eso. Porque recordemos. Sí, no. En el momento en que estamos. Sí, para mí el no dormir. No dormir, claro.
Cuando me dijeron, a mí me preguntaron, ¿qué crees que va a ser lo peor por lo que vas a pasar? Y yo dije, la comida. Yo no puedo estar sin comer 2 días, Claro. ¿por qué no? Y después te das cuenta de que puedes pasar sin comer 2, 4, 6, 8, el estómago se acostumbra. Y al final no es tanto la necesidad de comer como las ansias por comer. Claro, Es como necesito comer, ¿pero por qué? Porque quiero comer. claro. Pero tienes hambre, no tanta. No tanta. Porque cuando sales de allí, independientemente del día que salgas, el estómago está ya tan pequeño que cuando tú comes, ya está. Ya está, ya estás lleno. Claro. Entonces la comida no es tan importante. O para mí no lo fue. Lo que sí es jodido es no dormir. Claro, da taquicardia. A mí cuando no duermo me da taquicardia y no sirvo el día siguiente. Te levantas fatal, con náuseas, y es Sí. una vez. Y en algún momento, yo llego en los primeros días. Hay cosas. Hay un muro en el día 4 que. De esto tal vez hablemos más adelante, pero en el día 4 hay un muro que la cabeza te. Es que no puedo hablar de esto. Pero bueno, más adelante tal vez. Lo hablaremos más adelante. Tenemos una tercera entrevista contigo, me parece genial. Podamos hablarlo. Os digo, dormir es muy jodido, porque te levantas fatal. Y en algún momento piensas, me voy a morir. Yo lo he pensado. Digo, esto no es normal, yo me voy a morir aquí. Claro. Entonces es cuando empiezas a pensar cosas. La cabeza es muy cabrona porque te va diciendo cosas. Te va dando motivos, bueno, a lo mejor, oye, ya está bien, ¿no? Porque esto, no, y después no es tanto, dices, puedo hacerlo. Es una pelea constante. Estar en la selva es una pelea constante con la cabeza. Claro. Con un demonio que te va susurrando aquí al oído de... Abandona. Abandona, ya está bien. Sí. ¿Qué necesidad tienes? Tu familia está preocupada. Cualquier excusa imaginable te viene al oído. Claro. Y te va diciendo cosas. Y dices, cállate. Cállate ya, déjame en paz. Constantemente. José, para mí, yo ir a la montaña y hacer mi Transpirenaica, o irme varios días a la montaña, para mí, esta pregunta que te voy a hacer es la pregunta más estúpida que se haya podido hacer. Dale. Nadie la pregunta. Y tiene sentido. Pues para mí, lo más complicado y que es cuando tengo que hacer caca en la montaña. Yo cuando voy a caca en la montaña llevo mi pala, tapo, pero después llevo baby wipes, que me limpio, Sí. llevo jabón, Sí. que meto en una bolsa y lo tiro siempre en el siguiente pueblo. Pero voy limpio. Yo me pregunto, Sí. o sea, ¿cómo caca ustedes y cómo se limpiaban? Porque en el capítulo 4, no sé qué, Adrián creo que hizo quería pescar con un mojón. Y después yo lo veía sentado y decía, mira, ¿cómo se limpió? ¿Cómo es eso? Bueno, a ver, pescar con No, un mojón pescar no es no. muy buena idea. No, eso yo me porque imagino al que no. final, no sé, lo que tienes que intentar, lo primero es que la mierda esté lo más alejada del agua que bebes. Porque aunque la hierbas, bueno, tampoco quieres llevarte nada por delante. Y después sobre lo que me preguntas del tema de ir al baño, es que no se va al baño. No vas. Claro. Ya está, no vas. Estás comiendo muy poco. Nunca. Muy poco. No comes. Pues muy poco. Lo poco No que comes vas lo al absorbe el baño. cuerpo. Lo absorbe el cuerpo. Porque No vas. ¿qué es lo que comen, Jordi? O sea, un pececito Está bien. para entre dos. Ok, o sea, tú nunca fuiste al baño ningún día. níspero. Yo, hasta donde se ha visto, probablemente haya ido una vez. ¿Cómo te limpiaste, José? Con hojas. No puedo. Claro, con hojas. Y no cojas una hiedra venenosa. No sé, tampoco sé qué plantas venenosas habían allí, ¿no? Porque habría alguna. Pero tú te limpias con hojas, con arena, con lo que pilles. Y ya está, y Y está después te bien. queda el mal olor Pero en la eso yo lo he mano, hecho. José. Tío, es que Jordi, lo que es pasa, uno de los menores problemas que tienes allí. Eso es lo que pasa, que Jordi lo está viendo desde tu punto de vista, Jordi. Sí, ya lo sé. Pero es que las prioridades cambian mucho ahí. Eso sí. Claro, es te da diferente. igual.
te da igual, es como con la mano, tú estás a otra cosa, tú dices, chicos, voy a Sí, claro. hacer mis cosas, Claro. ahora vengo y te limpias con lo que pilles. Mía. José, Te limpias con lo que pilles. un tema de discusión que tuviste con tu pareja era de que cuando te fuiste al siguiente refugio, ella quería usar no sé cómo se llama, pasen del fuego, porque era Sí. de ella y porque de los dos. Si tú pudieras volver a empezar, ¿qué tú cambiarías de los artilugios que tú decidiste llevar, basado en tu experiencia a través Eso de hay- tiempo? Eso, bueno. Dispara. Dijo, De- Dilo, porque me gustaría hablar sobre eso también, pero a ver qué piensas de eso. A ver, para mí hay 4 cosas que son fundamentales, ¿vale? Y son el machete, el cazo, para encender fuego y para pescar, que básicamente lo cubren todo. El machete cortas para hacer un refugio y demás cosas. Sí. La mosquitera... A ver, vamos a empezar. Son 4 cosas. Eso, el machete para cortar, el cazo para hervir agua y tal vez para cocinar, pero bueno. La mosquitera para poder dormir y la pesca o el artilugio para poder pescar. Son 4 cosas que son inamovibles, o sea, no hay más. Es lo que hay. Entonces, la elección se mueve entre estas cosas. Ya tienes tú que decidir qué de estas cosas llevas y cuáles te dejas. Muchas veces es complicado. Yo haría lo que hice. Yo no me arrepiento de casi nada de lo que he hecho. Y creo que teniendo en cuenta la experiencia que tenía, lo hice muy bien. Tal vez cometí algún error o tal vez podía haber refinado alguna cosa, pero creo que estuve bastante lúcido. Por algún motivo, así que Sí. desconozco, en situaciones bastante complicadas me manejo aceptablemente bien. Ok. No cambiaría muchas cosas. Estoy muy feliz con lo que hice y estoy hasta orgulloso de lo que viví allí. Ok. No cambiaría mucho y no cambiaría lo que me llevé a la selva. ¿Tú sabías que tú ibas para la selva o tú tenías pensado que tú ibas a una sabana, a la Patagonia, a tú una no isla sabes. desierta? Tú no sabes tú no sabes lo que a ti te dicen que vas a un sitio. O sea, A ver, cuando tú llegas al vuelo Sí. y cuando tienes que hacer ciertos trámites, evidentemente te enteras a dónde vas. Porque hay un momento que aunque no quieran que lo sepas, tú evidentemente cuando vas a un vuelo y pone Colombia o pone donde sea, pues tú ya sabes dónde vas. Digamos que esa línea tampoco no puedes ir más allá, ¿no? Claro, exacto. Pero no sabes dónde vas. Tú te preparas para todo. Y ya como os he comentado antes, al principio yo fantaseaba mucho con una isla paradisíaca. Yo estaba cogiendo cocos, cocinando peces de 1 kilo allí en el mar, con mi barca pesada. Digo, madre mía, qué fantasía. Y cuando llegas allí dices, pues es lo que hay. Y te manejas como puedes. Yo antes veía Superviviente de Telecinco y yo decía, mira, a mí no me gusta la playa, yo quiero sobrevivir en la montaña, en la selva. Pero después que vi tu experiencia, digo, no, yo prefiero Superviviente que es en el mar. José, con respecto a las bayas, a los higos, ¿cómo tú sabes que eran comestibles? O sea, ¿cómo tú...? Porque a mí, inclusive, cuando voy a la montaña, yo prefiero no comerme nada por miedo a que me dé diarrea. Y claro, tú estás en la selva, que hay muchas cosas que son venenosas. ¿Cómo tú te regabas y cómo tú sabías? No, yo me lo estudio antes de ir. Sí, José, por ahí 70,000 frutas, 70,000 flores, 70,000 hojas. ¿Cómo tú sabes cuáles eran comestibles y cuáles no? Claro, tú cuando ya sabes dónde vas, Sí. tú haces tus cábalas de dónde puedes ir o de dónde crees que tal vez... Claro, el problema con Colombia es que tienes varias zonas. Y el Caribe es diferente al Pacífico, Sí, y es claro. diferente al interior. Colombia es un país enorme. Pero igualmente tú haces tus pequeñas cábalas y haces tus investigaciones. Aún así, es imposible que tú lo cubras todo. O sea, es Claro. una locura. Puede haber millones de... Pero lo que haces, tú haces tu estudio. Y después, cuando llegas a la selva, dices, vale, nada de lo que he hecho me ha servido para nada, porque esto es completamente diferente. Cuando ves una valla, tú la pruebas, ¿vale? Una pequeñita, ¿vale? Y dices, a ver, pegas un bocado y esperas. Dices, bueno, a ver si pasa algo. Sí. Y cuando ves que no pasa nada, pruebas un poquito más. Dices, uy, pues no ha pasado nada. O si ves que te vas, dices, esta no es buena. Es un poco prueba y error. Ya. Pero hay cosas que ayudan. Si hay ciertos olores
Y los humanos nos hemos desarrollado para esto. Y las plantas también. Hay ciertos olores que lo que hacen es decir, yo no soy comestible, no me comas. Olores fuertes, desagradables, olores que no entran. Cuando tú la pruebas, también sabes si una cosa es potencialmente comestible o no. Entonces, tú vas recogiendo información y te haces tu pequeño croquis mental y a partir de eso, tú vas probando cosas aquí y allá. Hay veces que no merece la pena. Por ejemplo, los insectos, ¿merece la pena comerlos? ¿No merece la pena comerlos? Claro, por ejemplo, comer termitas. ¿Cuántas calorías te puedes llevar con termitas? ¿Cuántas? O sea, si te comes un puñado de termitas, a lo mejor te llevas 3 calorías. Claro. ¿Merece la pena que yo coma insectos sabiendo que muchos de ellos... Las termitas no. Las termitas se pueden comer casi sin problema. Pero ¿merece la pena yo comer insectos sabiendo que muchos de ellos tienen ciertas bacterias como el E. coli? ¿O merece la pena que yo me lo coma para lo que me va a dar? Claro. Lo mismo aplica a las bayas. Yo me encuentro una baya que es completamente desconocida y no sé ni lo que tiene. ¿Merece la pena que yo me coma una baya teniendo en cuenta que tal vez pueda sentarme mal? Claro. Pues tal vez no. Si hay miles de bayas, dices, oye, pues a lo mejor esto me puede dar algo de energía Claro. porque hay muchas. Claro. Y a lo mejor lo intentas. Claro. Depende de la situación, pero sí que ayuda mucho probar un poquito, olerla, saborearla, ver si están comidas por otros animales. A veces ayuda, a veces no es indicativo de nada. Vas improvisando. Y José, también esta última dos preguntas porque no te quiero tomar mucho tiempo, así que dejar más preguntas para otra entrevista. Pero José, son dos preguntas muy importantes. Tú comentabas de que te vieron por Instagram, de que te escribieron, de que tú no tenías experiencia de supervivencia y todo eso. Está perfecto. Pero lo que pasa es que el José que yo veo aquí se ve que tiene experiencia. Tus refugios estaban chulísimos y estaban súper bien hechos. Entonces, o sea, ¿qué tú sabías realmente antes de ir al programa? Porque de teoría, yo vi a un José que es mucho más de teoría. Con teoría no se hace el refugio tan chulo, con teoría, o sea, que algo tú tienes que tener algún conocimiento de supervivencia, ¿correcto, José? Al final la supervivencia, o lo que yo me he dado cuenta, Sí. yo me traje muchas cosas de la selva. Para mí lo que más me traje yo es todo este conocimiento práctico que yo había hecho antes, traérmelo a casa con una experiencia real, pero 100% real. Claro. Para mí eso fue muy importante. Pero creo que la supervivencia es más que nada un proceso creativo. Ok. Es un proceso, estar en la selva es un proceso no tanto de supervivencia, no tanto de saber, Ya. sino un proceso creativo. Ok. Saber qué puede funcionar, qué no. Si eres creativo y tienes cierta base de supervivencia, para mí es más importante que si eres... No sé si más importante, pero tienes mucho ganado. Ok. Tienes mucho Sí, ganado. una capacidad de adaptación, quizá, ¿no? Adaptación. Y decir, bueno, tengo un problema, ¿cómo lo soluciono? A mí eso se me ha dado siempre muy bien. Ok. Cuando como que estoy en una situación no hay manera de prever. crítica... Sí, Realmente. No hay manera de prever Claro. realmente lo que te va a pasar. totalmente. Hay que improvisar. José, o sea, bueno, o sea que te ha traído una experiencia, un antes y un después positiva, haber vivido esta experiencia. Y la pregunta final, ¿tú volverías? Todavía nos queda ver cómo acaba la aventura. Exactamente, claro, yo quise Acordemos seguir que estamos preguntándote, a mitad de camino. Sí. claro, Estamos a mitad de camino. Yo me he limitado a preguntarte hasta el capítulo 4, pero sí para mí es importante eso, José. Tú sabes que yo he visto que en el de Estados Unidos, Latinoamérica, luego hacen uno con los ganadores de cada uno y yo veo que ellos vuelven de nuevo. La pregunta es, José, ¿tú volverías de nuevo a participar en este programa o tú crees que ya lo viviste una vez y se acabó? O una aventura esto cambia. parecida, sí. Esto cambia. Si tú me preguntas conforme yo llegué de la aventura, te hubiese dicho una cosa. Ok. Ahora, así, con mis kilos ya puestos y con este bagaje que me he traído y con todo analizado Sí. a posteriori, Sí. yo sí volvería. Sí volvería. Madre ¿Sabes qué mía. pasa? Tiene algo que te engancha. Estas experiencias tan complicadas, tiene algo.
Es como me gustaría volver. ¿Por qué? Porque fue emocionante, porque fue bonito, porque fue probablemente la experiencia de mi vida. Y es quiero... una experiencia verdadera, tío. Es intenso, Sí, es real. Es la realidad, es te vida, conoces a ti mismo. muerte, Es un impacto muy fuerte. Y esa adrenalina, esa sensación de lo nuevo, esa sensación de demostrarte a ti que realmente eres capaz, por muy mal que lo pases, Claro. Cuando tú acabas, independientemente de cuando acabes, te sientes el rey. Dices, joder. Y esa sensación no puede compararse con nada. Y quieres volver a vivirla. Claro, claro. No, te entiendo. Y a mí, yo estoy muy contento, José, ya, y con esto te prometo que concluyo. Yo estoy muy contento de haberte entrevistado. ¿Sabes por qué, José? Porque yo quiero que las personas conozcan quién realmente es José Quiles y tu versión de lo vivido, tu versión de lo que pasaste. Porque claro, es muy fácil estar en el sofá diciendo, mira mira lo otro. Y ya lo habéis hecho diferente. De hecho, creo que se llama Iñaki, me parece, que es el señor que se retiró. Él dice, me retiro, porque su compañera, que no me acuerdo el nombre, Sandra puede ser, no me acuerdo. Me estoy inventando los nombres, pero sé que había un señor que estaba con una de trenza, que la chica se fue porque no aguantó. Y después, al día siguiente, él se va. Y él dice, yo sé que me van a criticar, pero eso que me critiquen, que vengan y que lo hagan ellos. Que vengan y lo hagan. Oye, y es cierto. Y José, por eso estoy contento de haber conocido tu versión de lo vivido, porque es muy fácil decir, no, José hizo un segundo refugio. No, José, ponte en el lugar de José. Haz lo que José hizo. Sí. Fácil. Es complicado. Incluso la gente que abandona no se tiene esta percepción, porque tú cuando alguien abandona el tercer día o el cuarto, tú has visto solamente a esta gente en pantalla 2 minutos. Claro. La has visto 4 minutos en pantalla. Para ti realmente no ha pasado tiempo. Correcto. Han pasado nada, un suspiro. Sí. Pero para esta gente ha pasado 4 días en la selva. Y eso es otro mundo. Es que claro, para ti, bueno, pero ¿cómo se van ya? Pero si llevan ahí 2 días, si es que esto... Pero sí, no. Hay que estar allí. No. Cuando estás allí te das cuenta de por lo que pasa, dices... Ostras, pues a lo mejor han pasado por mucho. José. Y han pasado por mucho. José, yo vi un video, una entrevista que no voy a mencionar su nombre para no darle publicidad, de alguien que comentaba, esto está todo arreglado, hay seguridad en el perímetro y todo eso. Pero yo te voy a decir una cosa, José. Por más seguridad que tú pongas en un perímetro, óyeme, que un felino de eso huela el cuerpo humano, salta y se va donde sea. Pero donde una serpiente, por más seguridad que tú pongas, este señor decía eso, por más te vas a encontrar serpiente o un insecto venenoso. Tú estás enfrentándote al peligro constantemente diario. Que una garrapata se te mete en el oído, por más seguridad que tú pongas en el perímetro, la garrapata se te metió en el oído. Y eso trae enfermedades mortales. Realmente no, yo me quito el sombrero contigo y bueno, aprovecho, José, para despedirme. Gracias por la oportunidad de permitirte entrevistarte y sobre todo que nos permita, Javier, a mí una tercera cuando acabe el programa, que veamos el desenlace final, porque tenemos muchísimas preguntas que no te podemos hacer más porque nos limitamos al cuarto. Javi, adelante. Nada, gracias, José, siempre es un placer. Realmente ha sido una gran aventura. La verdad es que yo tengo muchas cosas de qué hablar de esto. Seguiremos hablando porque cuando nos ponemos al límite es que no sé. Es que ya hablaremos más de esto. Te agradezco. Sí, puede ser. Sí. Te agradezco. Podremos hablar de esto más adelante porque tal vez haya más preguntas, a lo mejor no. No, sí. Pero puede ser que haya muchas preguntas. Ahora mismo yo puedo seguir hablando más de esto. Ahora mismo. Vale, ok. O sea, que sí que hablaremos más de esto, José. Te agradezco. También admiro muchísimo cualquier persona que haya hecho lo que has hecho. Y nada. Y ya nos veremos. Gracias, José. Gracias, José. Pues a vosotros por traerme hasta aquí y por compartir este momento que siempre es estupendo, ya lo sabéis. Gracias, José. Y te quiero dejar que tú te despidas con algún mensaje, así como que te lo juro, no sé si que se llama Iñaki, el señor que se retiró. Él dice, el que me critique, que venga y que lo viva. ¿Qué mensaje tú le dejas a todos esos que van dejando comentarios, no de ti, sino de todo, de que qué mal lo hicieron? Yo hubiese dicho, ¿qué mensaje tú le dejarías a esas personas que están muy cómodamente hablando desde el sofá de su casa? Que realmente están viendo muy poco de lo que ha pasado allí. Que realmente lo que se vive en la selva es una auténtica locura. Y no los voy a retar a que vayan y lo hagan. Entiendo que hay mucha gente que no lo puede hacer.
pero que por lo menos intenten entender lo que se está viviendo allí. Claro, Y las relaciones humanas tan complicadas y las decisiones críticas a cada segundo. claro, Y la cabeza que te explota. Claro. Que intenten empatizar con nosotros y entender lo que estamos viviendo y por lo que estamos pasando. Claro. Que es muy duro. que es muy duro. Sí, te lo creo. Bueno, José, pues con esto sí nos concluimos. Muchísimas gracias y nos vemos en otro episodio más de tu podcast Huellas en la Montaña con Jordi Toms y Javier. Huellas en la Montaña, el podcast con Jordi Toms y Javier.